están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. Los últimos meses en el programa hemos tenido una serie de conversaciones para reflexionar sobre nuestra convivencia. Iniciando este nuevo año queremos compartir con ustedes una selección de notas y entrevistas a pensadores internacionales cuyas ideas plenamente vigentes pueden iluminar el año que comienza. Hemos visto en el último tiempo cómo las democracias se han ido debilitando en todo el mundo, al tiempo que las sociedades se han vuelto más diversas y complejas. Y esto, por cierto, genera efectos. Daniel Ziblatt, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, conversó con nosotros sobre este asunto. Revivimos esa entrevista en Democracia. Daniel Ziblatt es profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard y coautor del influyente libro Cómo mueren las democracias, que fue editado el año 2018 y traducido a más de 30 idiomas. Ahora acaba de editar un nuevo libro junto a Steven Levitsky llamado La tiranía de la minoría, que plantea que la democracia estadounidense ha llegado a un punto de quiebre, y conversa con nosotros acá en CNN. Profesor Ziblatt, muchas gracias por esta conversación. Maravilloso estar aquí. Las democracias se están volviendo cada día más débiles en muchos países del mundo. ¿Cuáles son las principales causas para este fenómeno global? Creo que tenemos que tener una cierta perspectiva. En la historia del mundo hay más democracias hoy que las que han habido en cualquier otro punto de la historia humana. Pero a partir de 2010, después de un gran aumento en el número de democracias, después del colapso del comunismo, alrededor del 2010, el número de democracias en el mundo comenzó a disminuir y tuvimos un resurgimiento de regímenes autoritarios y movimientos autoritarios, especialmente en democracias antiguas, que es lo más sorprendente para mí. Hungría, que tiene un par de décadas de antigüedad, India, Turquía ha tenido una historia fluctuante de democracias e incluso Estados Unidos. ¿Qué es lo que está impulsando esto? Creo que hay muchos factores. Ciertamente, transformaciones económicas y nuevos desafíos económicos, cambios culturales, cambios demográficos. En muchas partes de Europa Occidental y Estados Unidos, las sociedades se han vuelto más diversas y ha habido una reacción en contra de eso. En general, el mensaje principal que daría es que muchas veces está en las manos de los políticos y los votantes, y hay una cierta desilusión con la democracia. Creo que tenemos que intentar pensar qué es lo que está impulsando esto. En su nuevo libro, La tiranía de la minoría, dice que los partidos políticos se han vuelto en contra de la democracia. ¿En qué sentido? En nuestro libro propusimos criterios muy simples para que ciudadanos y líderes políticos identifiquen cuándo un movimiento o un partido político es una amenaza autoritaria. Hay 3 puntos de referencia básicos. Número 1, un partido político y los políticos tienen que aceptar resultados de elecciones, ganen o pierdan. No importa si te gusta el resultado, tienes que aceptar los resultados de las elecciones si se presumen justas. Número 2, no tienes que usar violencia para intentar ganar o prolongarte en el poder. Y número 3, y quizá esta es un poco más complicada. Si eres de un partido importante o coalición, tienes que distanciarte, condenar y responsabilizar a cualquiera de tus propios aliados que practiquen cualquiera de las 2 actitudes anteriores. Esto lo vemos cada vez más en partidos. En Estados Unidos, un partido político, muchos elementos de este, no todos por supuesto, está teniendo estas faltas. En enero de 2021, cuando tuvimos una transición electoral muy peleada, eso fue un ejemplo de un partido político y políticos que no aceptaron resultados electorales. Vemos que ocurre en este tipo de cosas y es muy preocupante. Parece ser que las posiciones extremas ahora tienen un estatus institucional, de alguna forma. Ya no viven en los márgenes del debate social y público. ¿Cómo ocurrió esto? Creo que esa es una muy buena forma de decirlo. Siempre ha habido elementos autoritarios en todas las sociedades, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Siempre han habido restos de autoritarismo, solo que hay un hilo conductor de democracia en la cultura política de esos países. Lo que es diferente hoy, en muchos lugares, es que elementos autoritarios que fueron empujados hacia los márgenes por un tiempo muy largo, ahora han alcanzado la cúpula del poder. Nuevamente, tomando a Estados Unidos como ejemplo, siempre han habido elementos autoritarios en Estados Unidos, pero previamente tenían
teníamos partidos políticos fuertes que mantenían estos elementos en los márgenes. En 2016 y en 2020 tuvimos un candidato presidencial que no aceptaba resultados de elecciones. Esta persona está ahora en la cima del partido. Creo que una de las formas de pensar en qué está impulsando esto es que nuestros establecimientos políticos se están volviendo más débiles. Partidos políticos, grupos de interés, instituciones de medios, a medida que se han debilitado, en algunos sentidos es como una espada de dos puntas. Puedes decir que ha democratizado nuestro sistema político al hacerlo más abierto, pero también significa que nuestro sistema político también está mucho más abierto a fuerzas potencialmente extremas. Daniel, ¿de qué forma podrían los cambios constitucionales mejorar la calidad de la democracia? Tenemos discusiones similares en Estados Unidos sobre que quizá deberíamos hacer nuestra propia constitución más democrática. Creo que, en general, en la historia, todos los países no nacieron como democracias, sino como sistemas autoritarios. A través del tiempo, los ciudadanos en Estados Unidos, en Chile y en otras partes hicieron el trabajo duro de hacer sus sistemas políticos más democráticos. Es un trabajo duro, muy peleado, 2 pasos adelante y 1 para atrás, pero es esencial. Si miras a las más antiguas y estables democracias del mundo, hay organizaciones que clasifican a las democracias, como Freedom House. Ellos clasifican a las democracias escandinavas como los países más democráticos del mundo. Estos son países que no nacieron como democracias, han estado en un proceso constante de reformas democráticas. Han habido más de 300 enmiendas constitucionales en la historia de Noruega, para dar un ejemplo. Hoy día, ese es uno de los países más democráticos del mundo. Ciertamente, cuando tienes algo como una convención, eso hace que eso se vuelva un poco más impugnado. En Estados Unidos existe la posibilidad de tener una convención constitucional. Eso está en la Constitución. Creo que al menos para Estados Unidos eso no es una buena opción. En cambio, el mejor camino es buscar reformas constitucionales a través del proceso de enmiendas, que es muy difícil, pero ha ocurrido cuando las mujeres ganaron el derecho a voto y cuando pudimos elegir a nuestros senadores directamente al principio del siglo XX. Creo que todas las democracias tienen que hacer el trabajo duro de estar comprometidos con la guía democrática y tratar de hacer sus sistemas más democráticos. ¿Crees que hay algo como un antídoto contra la polarización? Lamentablemente no hay un antídoto singular. Esto no es como el COVID cuando ocupamos la vacuna. Esto es porque es un fenómeno donde hay muchas causas. Hay un par de cosas en las que uno puede pensar sobre esto. Número 1, creo que impulsando a la polarización suelen haber altos niveles de desigualdad económica. Cuando se crean disparidades económicas, las tensiones políticas se vuelven más altas. Número 2, cuando la política está dividida en líneas étnicas. Este quizá no es un desafío tan grande en Chile como lo es en Estados Unidos, donde tienes partidos políticos que están divididos por motivos étnicos y raciales. Esto también puede ser desafiante y causar polarización. Algunas veces la polarización puede ser causada por divisiones ideológicas. Es muy importante que los líderes políticos de derecha e izquierda que se odian unos a otros superen este tercer tipo de polarización. Está bien tener pugnas políticas, de eso se trata la política y la democracia, pero también es importante que nuestros líderes entiendan que tienen que alinearse con grupos que están a favor de la democracia al enfrentarse con amenazas autoritarias. Cuando hay una real amenaza autoritaria en el horizonte, los líderes políticos de todos los colores y orientaciones políticas tienen que unirse y superar esas divisiones. Pero para la política del día a día, el debate político es normal, y no creo que eso sea algo negativo. Daniel, la última pregunta. ¿Crees que esta decadencia de la democracia es definitiva? No. Esta es una de las cosas que debemos aprender sobre la democracia. A veces se ve débil, a veces se ve que se mueve de forma muy lenta, y los sistemas autoritarios se ven fuertes y decisivos. Creo que eso es muy engañoso. Una de las cosas maravillosas de la democracia es su transparencia. Por eso solemos ver muchos de sus problemas. Están ahí afuera. Los medios reportan sobre ello. Vemos la forma lenta en que puede funcionar, vemos movimientos populistas apareciendo. Todo esto es parte de un proceso de autocorrección que está ocurriendo de una forma muy transparente y visible. Las democracias tienen la ventaja sobre los sistemas autoritarios en cuanto tienen la habilidad de autocorregirse, tienen la habilidad de mejorarse a sí mismas de forma incremental. De eso se tratan las reformas constitucionales. Los sistemas autoritarios no pueden hacer esto. Cuando los sistemas autoritarios colapsan de un día para otro. Las democracias tienen el beneficio de poder trabajar en el largo plazo para mejorar la vida de las personas. Muchas gracias, profesor Ziblatt, por la conversación y su tiempo. Gracias. Nos vamos a la pausa.
en Democracia en CNN Chile. De regreso en Democracia en CNN Chile, es un hecho que nuestras sociedades no incluyen a todos sus miembros. ¿Es la democracia la responsable de esto? ¿Por qué se hace necesario empujar legislaciones que corrijan esta discriminación que ha existido históricamente sobre distintos grupos? Lo vemos en la siguiente nota de Magdalena Fuenzalida y Francisco Verdejo. Varios habitamos en ciudades, espacios en donde realizamos nuestra vida. Y es en esa cotidianidad que no nos damos cuenta de algunas señales en nuestro entorno. Falta de espacios de encuentro, descanso, accesibles. Es en esos detalles que muchos grupos de la población no se sienten entendidos, incluidos. Y si bien puede que sean detalles, nos habla de algo más profundo. Tengo que arreglármelas para ver cómo yo puedo existir en este espacio que a mí me es incómodo o que muchas veces me excluye directamente. Nuestra sociedad está diseñada para muy pocos. También vivimos en una sociedad muy segregada y eso nos hace mucho daño. Entonces, eso influye en la discriminación y en el estigma que vivimos cualquier persona que está un poquito desviada, entre comillas, de esta norma de cómo se supone que tienes que ser, cómo se supone que te tienes que ver. Niñez, vejez, pueblos originarios, migrantes, disidencias sexuales y de género, personas en situación de discapacidad son solo algunos de los grupos para los que no está necesariamente diseñado el sistema. Una discriminación silenciosa. Todos y todas creo que conformamos esas minorías que afortunadamente no lo somos, porque si hablamos de personas mayores son más de 6 millones de personas. Si hablamos de personas en situación de discapacidad, que sí es un grupo de personas que ha estado teñido por la palabra inclusión, somos más de 3 millones. Entonces ya no hablamos de minorías, y si hablamos de las personas que formamos parte del colectivo LGTBIQ somos más grande aún, entonces finalmente no somos minorías. No estaríamos hablando de inclusión si no hubiese existido durante tanto tiempo la palabra discriminación. La palabra inclusión se presenta como un paraguas en donde entran todos y todas, pero no se llega a aplicar realmente. Entonces, ¿cuáles serían las claves para una sociedad que incluya a todos y todas? Creo que la luz hoy día de educación, de democracia participativa, tiene que ver con la juventud. La juventud no tiene sesgos, y si los tienes, sin duda son menores que los que tenemos nosotros. Entonces, ellos nos están enseñando mucho. Son no una luz, un tremendo foco de educación, participación, democracia y justicia social para todos y todas. Precisamente es lo que motiva a Isidora. Tiene 18 años, estudia Derecho y creó una fundación que busca la construcción de una sociedad inclusiva y accesible para todas las personas. El tema de que los jóvenes somos agentes de cambio es relevante porque venimos con un cambio de mentalidad en términos de lo que significa, por ejemplo, el concebir las diferencias, desde lo que es la inclusión o el poder trabajar desde una perspectiva que entienda que nuestra sociedad tiene que garantizar ciertos derechos, acceso a ciertas cosas para que podamos vivir en equidad de condiciones. Pero es relevante que nuestras perspectivas no solo se queden en los jóvenes, pero ojalá esto poder nosotros como agentes de cambio y como voces de lo que significa, transmitírselo a las demás generaciones. Una meta que requiere de la colaboración de todos los espacios. Más allá de decir hoy las personas están mal, las personas discriminan, es relevante decir que las personas no han podido tener el acceso a la información necesaria para dejar de tener estos prejuicios en la cabeza. Entonces ahora llegó el momento de que realmente democraticemos esta información y hagamos a toda la sociedad parte para terminar con esos prejuicios. Si una persona con discapacidad avanza, si un niño avanza, si una mujer avanza, si un hombre avanza, todos vamos a seguir en un buen camino porque esta sociedad es de todos. Y todas las personas somos diversas y vivimos diversas realidades. Si bien existen políticas públicas como la Ley TEA, Ley de Inclusión y Ley de No Discriminación, entre varias otras, el problema es que seguimos al debe. Están todas segmentadas
y por lo tanto algunas de ellas son incoherentes unas con otras. Si es que hubiese una discusión más macro sobre lo mínimo que necesitamos para que seamos una cultura más diversa y que nos enriquezcamos a los chilenos, es todo esto, debiera tener algunos puntos de intersección mínimos en los cuales no puede, o sea, mínimo. Esto de aquí para adelante, en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida social. Obviamente cuando tú diseñas cualquier cosa o implementas cualquier política, en ese proceso tienes que incluir a las personas con discapacidad, a las personas que vienen de otros países, a las personas mayores, a los niños, etcétera, ¿no? Como desde el inicio, si viviéramos en sociedades menos segregadas, si tuviéramos desde el jardín infantil a los niños mucho más revueltos, tuviéramos salas de clases diversas a lo largo de toda la educación, espacios laborales, etcétera, y realmente nos encontráramos unos con otros en espacios que están diseñados para que todos podamos existir en igualdad de condiciones, como que nuestras oportunidades fueran efectivamente las mismas, que pudiéramos participar plenamente, estaríamos mucho mejor. O sea, para mí eso es una sociedad inclusiva, que considera la inclusión y eso implica transformación. Queda mucho por avanzar. Aún así, la colaboración es el pilar fundamental para construir un sistema para todos y todas. La democracia está construida para todos. Es el sistema el que no está construido para todos y todas. Mientras menos escuchemos a todos y todas, más difícil es la democracia. No hay ninguna sociedad que se cree de manera individual. Las sociedades son colectivas. Las políticas públicas se crean de manera colectiva. La democracia es colectiva, la educación es colectiva, la sociedad es colectiva. Es por esa razón que cuando hablamos de inclusión y hablamos de estos grupos históricamente discriminados, la única opción es dejar de crear sistemas individuales. Entender que la democracia fue y será el mejor sistema de participación. La paz es un concepto abstracto que para muchos significa algo distinto. Lo claro es que es un anhelo y que se construye entre varios. Para avanzar hacia este ideal necesitamos de una sociedad más comprometida. ¿Cómo se logra? ¿Hay una fórmula o es acaso un ideal inalcanzable? Lo vemos en la siguiente nota. El conflicto se encuentra presente a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea por desigualdad, religión, territorio. Pareciera ser algo inherente al ser humano, pero ¿es realmente posible eliminar el factor del conflicto? Pensar en una sociedad sin conflictos es una utopía, porque el conflicto es parte inherente, digamos, de las relaciones sociales, ¿sí? Lo que uno puede pensar es que a lo mejor hay sociedades que son más efectivas en canalizar sus conflictos de manera no violenta, ¿ya? Y hay sociedades que son menos efectivas en eso. Es frente a estos escenarios que el anhelo de la paz aparece como una meta a alcanzar. Pero, ¿qué entendemos por ella? Creo que hay que distinguir que hay distintos tipos de paz y de no violencia. Yo creo que se trata también de poder comprender qué tipo de paz es la que es beneficiosa para todos los participantes de una sociedad. Una paz que es más beneficiosa es una paz o una no violencia que genera sentido de participación, que respeta las identidades, que es capaz de contener la diversidad y armonizarla. La ciudadanía tiene paz cuando es capaz de vivir conforme a un proyecto social común, es decir, cuando es capaz de satisfacer las necesidades sociales y personales que se ha planteado. ¿Cómo logramos una sociedad más pacífica? ¿Existe acaso una fórmula? Es un concepto amplio y abstracto, pero donde hay coincidencia es que la educación es clave. Educar para la paz significa educar para el respeto, educar para los derechos humanos, educar para entender que el otro, como decía Maturana, es un legítimo otro en la convivencia, es decir, que el otro es un sujeto de derechos. Es a través del espacio educativo y desde nuestro entorno cercano que aprendemos a relacionarnos con los demás, y la empatía se vuelve la herramienta esencial para lograr un espacio de encuentro. Aprender esto que llamamos alfabetización emocional, que te permite identificar los códigos
que el otro te está dando de que está necesitando algo, porque para poder empatizar tengo que poder darme cuenta que necesitas algo, ¿no? Y empatizar también emocionalmente, afectivamente, ¿no? De hecho, hoy también hablamos de polarización afectiva, no solamente polarización ideológica. Las aulas de clases no son neutrales. Niños, niñas y adolescentes aprenden en las aulas de clase el ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de la discriminación, aprenden desde edades tempranas a dejarse guiar por prejuicios que les impiden vincularse positivamente. Y ahí, por ejemplo, es muy interesante, nosotros trabajamos un modelo que parte desde la alfabetización emocional, pasa por la empatía, pero también termina en la superación de los prejuicios. El respeto tiene que ver con ser capaz de mirar al otro y de alguna manera mirarlo como un igual. Muchas formas de respeto tienen que ver con eso. Y en ese sentido, para poder desarrollar eso, lo que yo necesito es empatía, poder ponerme en el lugar del otro para poder entender que esa otra persona tiene una biografía distinta a la mía, una historia distinta, que explica también que tenga una posición distinta frente a un cierto conflicto. Uno de los grandes, como en ese sentido, pendientes de la sociedad chilena es tener espacios de encuentro entre personas distintas, porque la segregación que tenemos actualmente, educacional, residencial, genera también esta distancia entre la ciudadanía que impide muchas veces la generación de empatía entre personas con biografías diferentes. Y hoy día también tenemos segregaciones como ideológicas que también inciden en eso. Se nos enseña más sobre las diferencias que las similitudes, o que el más fuerte es el que se impone. Por eso, para avanzar también implica construir un sistema y cultura de la paz. Yo creo que en sociedades atravesadas como las nuestras por las profundas desigualdades que todos conocemos, las creencias de igualdad también tienen que ser igualmente fomentadas. No es suficiente con hacer una solicitud y decir seamos empáticos o seamos... Es necesario hacer experiencia y para esto sí es necesaria, yo creo, toda una acción intersectorial, interestamental y que involucre, digamos, al acto educativo no solamente como un acto que tiene que ver con la acción que hacen las escuelas, sino también todos los entornos, el territorio, la sociedad en general. También en términos de las normas sociales que construimos como sociedad, que validamos como sociedad y que nos hacen a veces reforzar la violencia y muy pocas veces reforzar los actos de construcción pacífica. Es en el ejercicio del encuentro que se puede lograr un avance. No es fácil, especialmente en contextos hiperpolarizados, pero hay ejemplos que muestran que, aunque en el contexto más álgido, se puede encontrar un punto en común. Si esas dos personas se unen por un objetivo común, ¿no? Que no tiene que ver con el beneficio individual, sino que con un beneficio compartido, esas dos personas tienen muchísima más probabilidad de construir vínculos positivos y de superar las barreras. Siempre van a haber conflictos en las sociedades, porque tenemos necesidades diferentes. El tema es qué hacemos con los conflictos. Si la forma de dirimir el conflicto es que yo impongo mi fuerza sobre ti para obligarte a hacer lo que yo quiero, ejerzo violencia. Si yo veo tus necesidades, tú ves las mías, y vemos una forma o de negociar o de tramitar esa diferencia, no devenimos necesariamente en violencia. Devenimos en acuerdo, devenimos en una forma de entender que todos somos sujetos de derecho. Finalmente consiste en lograr un encuentro mirando al otro, ejercitar el respeto y la empatía para avanzar hacia la anhelada paz social. Nos vamos a la pausa, seguimos con más de nuestros contenidos en Democracia al regreso en CNN Chile. Es un hecho que la ciudadanía siente mucho enojo, desapego y desconfianza con la política actual. Y esto se ha visto reflejado en las últimas elecciones que se han realizado en Chile. ¿Cómo es el comportamiento a estas alturas de los votantes? Esta es parte de la conversación que tuvimos con Katia Araujo, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Saludamos a nuestra entrevistada de hoy, psicóloga de profesión, doctora en estudios americanos, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y además directora del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetría de Poder de esa universidad.
Katia Araujo nos acompaña. Katia, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Solo una cosita. Sí. Soy socióloga. Socióloga, perdón, yo dije psicóloga. No, de formación sí, pero mi actividad es mucho más sociológica. Es mucho más sociológica. Sí. Perfecto, no hay problema. A ver, primero, Katia, te quiero pedir una reflexión sobre lo que vivimos hace algunos días con el plebiscito constitucional de salida, en que la mayoría electoral, de nuevo, se manifestó en contra de lo que le proponían los políticos. Bueno, yo lo primero que creo que hay que celebrar es que fue un evento democrático, ¿no? Lo damos por sentado. Hay muchas cosas que se dan por sentadas y que creo que no hay que dar por sentadas. Hubo participación, hubo tranquilidad, hubo un proceso impecable. La segunda cosa es que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno, por las conversaciones que han habido en estos días, cuando uno le echa toda la culpa a la antipolítica y todo lo define como que es resultado de la antipolítica. Yo no creo que en esta oportunidad uno pueda decir que el en contra era simplemente antipolítica, como tampoco creo que en el último plebiscito uno pudiera decir lo mismo. De rechazo. Exactamente, el plebiscito anterior, quiero decir. No, porque en cambio sí uno podría decir que cuando los consejeros hubo más de 21% de votos nulos y blancos, uno puede decir que allí hay un voto consistente de no me interesó, no quería saber o no hay nadie que a mí me convenza, etcétera, pero aquí hay un voto claramente en contra de estas propuestas. Entonces creo que no hay que confundir que la ciudadanía, y eso es así, los estudios que estamos haciendo lo muestran, y muchos otros estudios también, tiene mucho enojo contra la política, mucha distancia respecto a la política, mucho desapego, mucha desconfianza, y el hecho de que en el momento de que son convocados a votar, todos sus votos son antipolítica. Todo el tiempo es antipolítica, empezando porque yo creo que en esta ocasión quienes más movilizaron la idea de la antipolítica, o sea, terminemos con esto, porque eso es una manera, es como decir que el conflicto o el debate no va a seguir, el conflicto y el debate tiene que seguir, o la idea de que, bueno, esto no es la Constitución, sino que esto es otra cosa sobre el gobierno, sobre otra cosa que es, ¿no? que es ponerlo así como ya en el colmo del lado de vota por o en contra de la política. Creo que en todo caso tendría que haber ganado el apruebo, porque esos fueron sus mensajes. Yo creo que con honestidad uno tiene que leer los resultados siempre en función de cuáles fueron los mensajes principales de cada una de las posiciones. Entonces, yo pienso eso, ¿cuáles son las razones por las cuales ganó el en contra? Creo que esas cosas siempre hay que leerlas después y que sí hay que leerlas con cuidado, porque normalmente lo que ocurre es que es un mix de razones. Pero una cosa que yo puedo decir, porque el otro lo dejo para mis colegas que son analistas políticos, es que en las investigaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, una cosa que es muy importante es que las personas transversalmente están convencidas que necesitan un cambio y que el país necesita un cambio, que el país no puede mantenerse como está y quieren un cambio que se refleje en sus vidas ordinarias, y tienen una concepción que es una concepción, yo diría, relativamente bastante reflexiva de por qué necesitamos esos cambios. Y eso quiero decirlo independientemente que declaren ser de derecha, ser de izquierda, ser de nada, porque que es la mayoría, pero con otros comentarios u otras maneras de pensar la sociedad que uno podría decir, está más del lado del progresismo, está un poco más del lado de la derecha. Veamos cuánto nos puede iluminar la última investigación que has hecho junto a otros colegas que ya nos vas a mencionar, que se llama Politización sin identificación, los sectores populares y su relación con la política en Chile. Quisiera saber cómo lo hicieron y si es acaso la desafección el único elemento que describe esta relación, ¿cierto? Porque nos preguntamos, el votante, la votante promedio, ¿en qué está pensando? Un día va para acá, otro día va para allá. Entiendo que ustedes hicieron una investigación a partir de distintas fuentes históricas y del comportamiento del votante, del voto popular, que también nos deberías decir a qué se refiere eso. Sí. No, bueno, es una investigación que hicimos con un equipo grande, pero este documento que salió publicado, lo publicamos con Nicolás Ángel Cos y Pablo Pérez Ahumada, todos investigadores. Es un documento del NewMap, que es el centro que dirijo.
Y yo creo que lo más importante de eso es que, o de los resultados quería saber cómo lo habíamos hecho. Lo que hicimos fue tomar familias en todo el país, familias extendidas, troncos muy grandes, con muchos hermanos, pero de personas que están alrededor de los 60, 70 años, y luego fuimos viendo las diferentes generaciones y fuimos analizando a personas, haciendo entrevistas, son trabajos cualitativos. Lo hicimos en Antofagasta, en la región metropolitana, lo hicimos en el sur, tanto en Temuco como en Kemchi, que es una zona semirural, un pequeño poblado en Chiloé, sí, para tratar de tener también esta diversidad. Y una de las cosas, y es la tesis principal que estamos defendiendo y que ahora yo estoy escribiendo un nuevo texto también sobre esto para darle mayor contenido, una de las cosas que nosotros hemos encontrado en la tesis que defendemos es que hay una tesis que dice que lo que estamos enfrentando es pura desafección política, pura. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no, que hay un aumento de la politización de las personas, pero sin ninguna clase de identificación con lo que la política institucional les está ofreciendo. Entonces, cuando yo digo politización, normalmente uno entendía que politización es algo así como militar en un partido, votar siempre por el mismo partido, tener un alineamiento ideológico con ciertas posiciones. Bueno, no es a eso lo que estamos viendo, llamando politización ahora. Politización tiene que ver con otra parte de esa descripción que siempre hubo, que es la que hoy queda y de manera muy fuerte, que es que las personas se preocupan por los asuntos públicos. Las personas tienen una posición sobre los asuntos públicos, tienen una representación sobre la sociedad en la que viven, de una representación política de cómo debería funcionar la sociedad en la que viven. Pero no se identifican con ningún referente establecido. Exactamente, pero no encuentran en esta oferta nada de que los convenza completamente, o están muy a distancia porque las experiencias que han tenido a lo largo de las últimas décadas, realmente, porque este estudio es además intergeneracional, trabajamos como con 100 personas, etcétera, 92 personas. Pero lo que nosotros encontramos es que también, como las experiencias de todo este tiempo, lo que tienen es un enorme desencanto. Entonces, como la desconfianza de que efectivamente estas personas, estos partidos y estos actores políticos van a responder a sus intereses. Y no necesariamente al bien común. Y entonces la pregunta cae de cajón para un programa como este que se llama Democracia. Esta politización sin identificación, ¿es una amenaza en sí misma para la democracia o hay en ella una oportunidad? No, yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad si es que algunas cuestiones son resueltas. Fíjate, la democracia es, en el fondo, establece promesas. Y las dos grandes promesas de la democracia, el pacto sobre el que nos basamos en la democracia, es uno, que la democracia va a respetar sus propios principios, igualdad, autonomía, el individuo, esos principios, etcétera, libertad. Y la segunda dimensión tiene que ver con que yo te voy a ceder parte de mi poder porque tú me vas a entregar protección y bienestar. Correcto. Entonces, lo que está en juego es que esas promesas son promesas que son incumplidas, han sido incumplidas todo este tiempo y la población lo siente así por diferentes razones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer ese bache? Hay que modificar tres cuestiones o prestar atención a tres cosas. Una es poder conseguir adhesión de la población. La democracia no funciona si no tiene adhesión de las personas. La segunda cosa que tenemos que hacer es mejorar los mecanismos y los actores que están encargados de actuar en ese espacio que es el espacio político. Y la tercera es prestar atención a las dimensiones culturales, que son dimensiones culturales que sostienen la democracia. Si hay elementos, si los elementos de base culturales, por ejemplo, la idea de la verdad no está presente, la democracia también se debilita. Entonces tenemos estas tres grandes dimensiones de las que uno tiene que trabajar para que una democracia se sostenga. Cuando uno dice que hay identificación sin politización, hay dos cosas que uno puede subrayar, porque de todo esto que acabo de decir podríamos conversar de cada una de estas cosas mucho tiempo, pero probablemente identificación sin politización sin identificación, perdón, de lo que, a lo que está apuntando sobre todo
es a esta dimensión de los mecanismos y de los actores que no están cumpliendo con su propio papel, porque lo que está en juego es, yo me intereso por mi sociedad, yo quisiera que esto cambiara, hasta tengo ideas de cómo podría cambiar, pero aquí no hay nadie en quien pueda confiar y aquí no hay ninguna propuesta que enganche con lo que yo creo que tendría que ser esta sociedad, y por último no tengo ni siquiera la confianza básica para comenzar a escuchar lo que me están ofreciendo. Entonces, yo creo que politización e identificación, este proceso lo que está como señalando con el dedito es, bueno, los partidos políticos tienen de todas maneras que mejorar, ese es un lado, y tienen que mejorar porque los partidos políticos, como sabemos, han perdido arraigo en la población, los partidos políticos tienen problemas de militancia, los partidos políticos tienen problemas para interpretar las demandas y elaborar demandas de la población, pero también hay otro gran actor que está vinculado con esto, que es el Estado. El Estado tiene que fortalecerse porque el Estado tiene que ser capaz también de responder. De dar respuesta. El Estado es un gran pilar de la democracia. Y en este sentido vamos a ir a otra de las investigaciones que has hecho en el Núcleo Milenio sobre autoridad y asimetría de poder, que es un nombre muy seductor para la problemática que estamos viviendo, y es la encuesta nacional de autoridad. Y uno diría que en los últimos años se ha debilitado el principio de autoridad, que es distinto al autoritarismo y que es necesario para una sociedad sana. No sé si compartes esto y por qué no nos cuentas de los principales resultados de la encuesta. Sí, esa encuesta es una encuesta sobre ejercicio de autoridad en el país y sin duda una de las cosas que esa encuesta, pero también trabajos anteriores míos y mis colegas en el NewMap han mostrado es cómo lo que estamos es hasta un momento, más que lo que estamos es en un momento en que se está transformando la autoridad, en que como conocíamos la autoridad, los principios, la manera de gestionar las asimetrías de poder que teníamos no sirven más realmente porque todos estamos esperando que no nos traten por la fuerza ni autoritariamente, pero no sabemos cómo hacerlo de otra manera. Entonces por eso la sociedad está funcionando autoritariamente, con muchas irritaciones, con mucha imposición de formas muy impositivas. Lo hemos visto también en los procesos constitucionales, que siempre son reflejos así como de la propia sociedad, como el juego siempre es un juego así como de fuerzas, pero eso es una idea de que finalmente en la sociedad está esa idea que está presente, que la fuerza sirve para mucho, pero no conmigo, ¿no? Pero a mí no. Entonces yo te puedo aceptar el autoritarismo porque creo que es lo más eficiente para arreglar las cosas, pero no como una forma de relacionarte conmigo. Eso tiene que ver con los otros, eso tiene que ver con cuestiones muy puntuales, porque la sociedad en general tiene unas demandas de ser tratado de otra manera, de ser tratado de manera más horizontal, de no ser excluido tutelarmente, de no ser tratado como menor de edad. Tiene nuevas expectativas. El problema es que no sabemos cómo eso salga de la pura demanda a ser una práctica social. Esa todavía no hemos llegado a cómo hacemos para que esto no sea autoritario. Entonces, por eso las demandas están contradictorias. Entonces uno se le pide, por un lado, nosotros todos como sociedad pedimos por un lado, que se cambien los estilos de relación y esas autoridades no sean tan autoritarias, pero al mismo tiempo creemos que cuando estamos frente a cualquier problema tipo, lo que sea, delincuencia, migración, para mencionar algo que está mano dura. Pero no conmigo. Pero no conmigo. Conmigo trato amoroso y horizontal. Exacto. Ya, ese es el resumen de lo que estamos y eso te explica muchas contradicciones y también que la gente pueda pedir mano dura en algún momento, pero no tiene que ver con admitir formas autoritarias generales de gobierno, por ejemplo, o de trato, etcétera. Estamos en ese momento porque no hemos logrado todavía cómo hacer que todas estas expectativas que tenemos se conviertan en verdaderas prácticas o formas de vinculación o formas de hacer en el mundo social, formas de tratar a los otros. Y entonces estamos en un momento, por eso muy irritados, porque hemos perdido como brújulas que antes eran como muy claras. Uno golpeaba la mesa y estábamos todos claros de qué cosa estaba pasando acá. No funciona más. El resultado, la creencia de que uno tiene que ser, por un lado, muy autoritario para que le tengan, que continúa, para que le hagan caso, para tener autoridad, o la otra, que es el otro extremo, que es
simplemente abdicar a la propia autoridad, asumir de que no hay jerarquías, que no hay diferencias jerárquicas, lo cual es un error porque la sociedad está construida con diferencias jerárquicas. Ahora, no podemos volver al pasado, eso es imposible. Quien llama a la autoridad, ¿no? Lo vi en un programa anterior tuyo aquí, quien llama a la autoridad como un retorno a la autoridad, creo que está equivocado. No se puede regresar, estamos en una sociedad completamente distinta. Lo que tenemos que tener es la imaginación social suficiente, que está en camino, me parece, y está en proceso, para producir nuevas formas de autoridad. Y estas nuevas formas de autoridad hoy todavía no están, por eso vemos las tensiones en la política o en la relación entre el gobierno y gobernados, en la escuela, que es lo que hemos estado trabajando, también la relación en los espacios públicos, muchos tipos de relaciones están cruzadas porque la autoridad es un elemento central, pero nosotros no podemos dar vuelta atrás. No es cuestión de decir, hay que devolverle la autoridad a alguien. No, hay que encontrar un nuevo modo. Hay que entrar un nuevo modo y no lo vamos a encontrar solos. Y la primera cuestión que uno tiene que decirle a los padres, porque esto también es una cosa de las familias, a profesores y profesoras, padres y madres por supuesto, a políticos, políticas de todo el mundo, es que eso lo vamos a hacer colectivamente. Quizás sea una de nuestras primeras tareas colectivas, porque lo que nosotros encontramos todo el tiempo es que las personas creen que en realidad lo tienen que resolver ellas individualmente. Y no, es imposible. Tú no puedes resolver eso individualmente, porque te quedas como en el aire con el gesto, ¿no? Con el gesto vano en el aire. Es una empresa, una tarea para todo el país que tenemos que hacer colectivamente, porque yo sí creo ahí no hay vuelta atrás. No podemos volver a la autoridad. Eso no existe. Tenemos que encontrar otras fórmulas. Muy interesante, Katia. Muchísimas gracias por venir a Democracia. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Fuiste muy amable. Despedimos esta edición especial de Democracia en que compartimos con ustedes lo más destacado de nuestros contenidos. Nos reencontramos en una próxima ocasión.